Bueno, mi nombre es Bárbara Italia Méndez Moreno, tengo 27 años, soy colaboradora de la Fundación Vida Nueva de México, asociación civil. Esta fundación desde hace 13 años atiende a niños y jóvenes en vulnerabilidad social. El 3 de mayo del 2006, a través de la televisión nos enteramos que había enfrentamientos en Atenco. Nosotros nos enteramos de la muerte del menor de 14 años. Nosotros queríamos estar en contacto con la familia y también sabíamos que había menores heridos en el lugar y que también había detenidos. Entonces, la fundación tiene capacidad de dar atención jurídica y psicológica a los menores en situaciones extremas y vulnerables. Entonces, a eso acudimos. Entonces, aproximadamente a las 7 de la mañana, 6 y algo, no sé, no tengo claro la hora, estaba clareando. Nosotros salimos nuevamente a la calle para buscar salida. Buscábamos salir del pueblo y nos encontramos de frente con el operativo, ¿no? Entonces nosotros corrimos a otra casa donde nos dejaron entrar. Entramos ahí aproximadamente 17 personas, las cuales nos resguardamos bajo un tejabán. Permanecimos ahí aproximadamente 40 minutos. En ese momento tenía la certeza de que íbamos a ser detenidos. Así fue. Allanó la casa en la que nos encontrábamos. La Policía Federal Preventiva entró con golpes, con gritos, con amenazas. Nos despojaron de todas nuestras pertenencias. Nosotros intentamos presentar nuestras credenciales y los oficios que traíamos de la fundación, pero bueno, eso jamás lo tomaron en cuenta ellos. Al salir de la casa nos sentaron en las banquetas, en la banqueta de la calle, y entonces yo me coloqué con la cabeza entre las piernas, las manos en la cabeza. Y entonces ahí empezamos a recibir todo tipo de golpes, patadas, toletazos, amenazas de muerte. Yo podía ver solo las botas a través del tejido de mi suéter, las botas de los policías. Cuando me suben al camión a golpes, me depositan, ¿no?, textualmente sobre una pila de personas. Estaban todos recostados en el piso del autobús, unos sobre otros. La mayoría estaban esposados. Es que esa imagen es terrible, ¿no? La gente estaba sangrando, la gente estaba quejándose porque las personas que estaban debajo no respiraban, no podían respirar. Y entonces en ese momento me toman del pantalón y del cabello y me arrastran hasta el asiento trasero del camión. Los policías caminaban encima de la pila de personas, ¿no? Me ponen en el asiento trasero encima de 2 personas más. Me ponen boca abajo. El policía mete su mano en mi blusa y me arranca el brasier, y posteriormente mete su mano en mi pantalón y me arranca el calzón. Enseguida desgarró mi pantalón y me lo bajó hasta los pies y la blusa hasta la cabeza, y entonces ahí empezó a golpearme, me golpeó los glúteos. Y me golpeaba muy fuerte, y empezó a gritarme que le dijera vaquero. Entonces, yo no lo hice. Yo no podía. Y entonces sacó su tolete y entonces empezó a golpearme los glúteos con el tolete. Y entonces cuando no pude más lo dije. Y entonces en ese momento me volteó boca arriba y empezó a pellizcarme los pezones y a golpearme con sus puños en los senos. Enseguida me volteó y me penetró con sus dedos la vagina mientras seguía golpeándome. Esto sucedió 3 ocasiones.
con 3 diferentes elementos de la policía. Entre amenazas, entre comentarios sobre mi persona, degradantes, entre golpes. Cuando entramos al penal, fuimos golpeados nuevamente. Cuando a mí me presentan ante el Ministerio Público y me dicen que tengo que declarar sobre los hechos del 4 de mayo. Y entonces dije, ¿de qué se me acusa y quién me acusa? Y entonces me dijeron, todavía no hay parte acusadora y tu delito es desconocido. Pero seguramente son muchos, entonces todos son desconocidos. Y entonces dije, bueno, entonces me reservo el derecho a declarar, pero quiero que conste en el acta que fui torturada y que fui violada, ¿no? Y entonces el señor del Ministerio Público empezó a tomar nota de lo que yo le decía. Pero llegó su jefe, se dio cuenta de lo que estaba pasando, sacó la hoja y la rompió. Y me dijo, no, si tú no vas a declarar sobre los hechos del 4, tampoco tienes derecho a declarar sobre lo que te pasó o dices que te pasó en el trayecto. Nosotros y nosotras sabemos que nunca vamos a obtener justicia de ellos, que no va a haber. Pero no queremos legitimizar sus mentiras, sus atrocidades, sus canalladas con nuestro silencio. Y entonces es la razón por la que estamos denunciando. Hay compañeras que no lo están haciendo por mucho miedo. Pero es por eso, por miedo, jamás por vergüenza. Todas somos muy dignas. Entonces, yo entiendo su dolor, yo entiendo su pena, su miedo, su pánico por ellas y por sus familias, y entiendo que no lo hagan. Pero eso sucedió. Eso sucedió. Y nos sucedió a todas. Nosotros, todos y todas fuimos sujetos de tortura, ¿no? Tortura física y psicológica. Entonces, debe de ser planteada como tal. O sea, yo no quiero una denuncia por violación, quiero una denuncia por tortura y además el asunto de la violación. Pero que sí quede muy claro este asunto, porque el problema aquí es de que al final de este asunto van a buscar un chivo expiatorio y van a sacar a 3 policías culpables por la agresión. Y entonces, esto fue terrorismo de Estado. Esta fue una agresión directa y a la cabeza. Esto fue un mensaje directo a muchas organizaciones. Yo creo que principalmente a la otra campaña, al EZLN. Entonces, nosotros, a través de nosotros fue el mensaje de terror, de miedo. Y quien es responsable es el Estado. Yo y otros 2 compañeros más llegamos como a las 9:30 a la explanada en el auditorio de Atenco, porque vimos las noticias en la mañana de la represión que habían sufrido algunas personas, y no nos quedamos con lo que nos decía la televisión, que nos decían que eran unos revoltosos, que era un grupo que tenía el pueblo, y quisimos saber si era realmente eso y por qué los habían agredido de esa forma. Por eso tomamos la iniciativa de ir a ver qué pasaba. Estuvimos tomando testimonios. Pues nos agarró la noche allí. Pues como no había manera de regresarnos, como no traíamos transporte privado, pues tuvimos que esperarnos hasta el otro día, y aparte estaba bloqueada la calle. En la mañana pues nos despertaron las campanas y los cohetes que empezaron a aventar la gente de ahí, y vimos que ya estaba entrando la fuerza pública, en este caso granaderos y policías estatales y federales. Y pues lo que hicimos fue correr, porque veíamos que estaban agarrando parejo. Nos pegaron a una pared de la casa, golpeándonos por todos lados, quitando nuestras pertenencias, nos quitaron nuestras mochilas, nuestro dinero, nuestras carteras, todo. Una policía me pega en los genitales, me dice, no, dice, esto es por mi compañero. Y llega otro y me dice, no le dolió, dice, así se pega. Y llegó y me volvió a golpear y me volvió a aventar hacia atrás, y echándome otros cuerpos encima porque todavía no se llenaba el camión. Y de ahí, todo el camino, 6 horas aproximadamente, nos agacharon, no podíamos levantarnos. Me imagino que debe haber sido un mando alto que dijo que amenaza psicológica, que el que se levantara, que lo mataras.
Así se bajó y esa era la consigna. No podíamos levantarnos ni movernos porque nos golpeaban. A mí me acusan de ataques a las vías de comunicación. Ese fue mi delito, bueno, por el que me agarraron, según. Primero nos habían puesto los tres, el de secuestro equiparado, ataques a las vías de comunicación y asociación delictuosa. Yo soy promotor y defensor popular de los derechos humanos. Entonces el Comité de Derechos Humanos Ajusco me comisionó para llegar ahí a verificar cómo iba a ser la entrada de la policía al pueblo de San Salvador Atenco. Ya como a las 6:30 a mí me detienen, me golpean con mucha hazaña, con mucho odio, me quitan mis pertenencias, me quitan mi libreta de anotaciones también, porque yo ya estaba haciendo anotaciones en mi libreta. Estaba tomando fotografías de cómo estaba entrando la represión al pueblo de Atenco. Me suben a una camioneta pick-up descubierta, me avientan adentro de la camioneta boca abajo, con las manos hacia atrás. Me golpeo con el respaldo de la camioneta en la cabeza. Ahí se suben, me golpean con la bota en el cuello. Yo pensé que ahí me iban a matar. Yo ya no pensaba otra cosa más que la sobrevivencia. Y les decía que no me golpearan, que yo era de derechos humanos. Dicen, pues estos son tus derechos humanos, hijo de la chingada. Te va a cargar la chingada aquí. Me suben a un autobús. Como yo estoy tirado boca abajo, entonces yo siento que están encimando cuerpos encima de otros cuerpos. De dos en dos iban encimando, de la espalda hacia abajo. Nada más nos dejaban la espalda libre, pero sí, de la espalda hacia abajo iban cuerpos aventando. Yo sentía en mi espalda, mi cintura, sentía cómo goteaba la sangre del que había quedado atrás de mí. Sentía así la gota de sangre que estaba permanentemente golpeando. Ya nos bajaron tapados de la cabeza, nos pasaron por la garita, ahí nos siguieron golpeando. A unos en las espinillas, a otros en las costillas, como a mí me golpearon las costillas. Todo que quedó ahí con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ellos tienen todo ahí, tanto los servicios médicos, tanto servicios médicos periciales, todo tienen, de todos nosotros, tienen todos los antecedentes de los hechos, cómo fueron. Y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen todo, porque en la Comisión Nacional de Derechos Humanos hicimos una denuncia de hechos. Entonces ellos deben de tener todo, y hay que rescatar todo eso, porque ahí están las pruebas de cómo nos dejaron. Ocupamos 9 celdas, de la 1 a la 9, entre 15 a 16 personas en cada celda. Nos propusimos a no comer, nos pusimos en huelga de hambre. Nos pasan con población, ya los que estaban vestidos de azul, los que están en proceso, y fueron sacando de uno por uno hasta completar 9. Y ya nos pasan con internos, y ahí empieza nuevamente el hostigamiento, ¿no? Que nos iban a violar, que nos bañáramos, que con qué toalla nos gustaría secar, que cuerpo nos iba a hacer falta, y que ustedes son los cabrones que están en la noche con sus consignas, que no los dejamos dormir. Y que la vamos a pasar muy mal esa noche ahí, ¿no? Pensaban que éramos los líderes, pensaban el jefe de custodios que éramos los líderes, los que estábamos o los que habíamos iniciado la huelga de hambre, y que yo creo que separándonos iba a calmar todo, pero no fue así, sino que siguió la huelga de hambre. Pues aquí estamos, ¿no? Y aquí estaremos siempre. Nos golpearon el alma, nos golpearon el corazón, pero nuestra dignidad está en alto, ¿no?